En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Ruinas del Templo Ta Prohm, Camboya, siglo XII. El Templo Ta Prohm, construido en 1186 durante el reinado de Yavarman VII, fue dedicado a su madre. A diferencia de otros templos del complejo de Angkor, este se dejó en manos de la selva. Los árboles crecieron entre sus muros de piedra y las raíces envolvieron la arquitectura, creando una fusión única entre naturaleza y obra humana. Hoy es símbolo tanto de la grandeza perdida del Imperio Khmer como de la fuerza implacable del tiempo y la naturaleza. Bebés al aire libre en Moscú, 1958. La imagen muestra bebés en Moscú durmiendo en la calle durante un invierno helado. En los años 50, esta práctica era común. Se creía que el aire frío fortalecía la inmunidad y ayudaba a endurecer el organismo. En guarderías y jardines de infancia, los niños eran sacados incluso en pleno invierno, envueltos en mantas. Aunque hoy parece extraño y severo, refleja la mentalidad médica soviética de aquella época, que confiaba en la prevención natural. La ley de los feos en 1960. La foto con el letrero "Dejen aquí a sus hijos feos" ilustra la crueldad de la llamada Ugly Law, vigente desde el siglo XIX hasta los años 70. Esta normativa prohibía a las personas con deformidades o enfermedades aparecer en público bajo amenaza de multa. Basada en ideas eugenésicas, reflejaba un sistema discriminatorio que hoy resulta impensable. La imagen se convirtió en símbolo de la absurda intolerancia institucionalizada de esa época. Casa de muñecas sueca, 1912. Esta lujosa casa de muñecas de 4 pisos fue creada por John Carlson para su hermana menor. Incluía detalles sorprendentes para su tiempo: ascensor funcional, luz eléctrica, timbre telefónico e incluso una máquina de escribir en miniatura. Podía alojar hasta 30 muñecas y reproducía fielmente los interiores de la época. Más que un juguete, era un símbolo de estatus y de progreso técnico. La foto refleja cómo las artesanías infantiles también servían para mostrar modernidad. Pareja frente a la Torre de Pisa, Italia, 1954. El retrato muestra a 2 turistas posando ante la Torre de Pisa mucho antes de la masificación turística. En la posguerra, Italia empezaba a consolidarse como destino internacional y el icono de la torre inclinada ya atraía visitantes. La cámara antigua resalta la atmósfera de una época en que las fotos eran recuerdos escasos y preciados. El momento captura los orígenes de la cultura de viajes que transformaría a Pisa en uno de los centros turísticos más famosos de Europa. Jonas Salk y la vacuna contra la poliomielitis, 1955. El virólogo Jonas Salk desarrolló la primera vacuna efectiva contra la poliomielitis. En 1955 decidió no patentarla, renunciando a ganancias millonarias para que estuviera disponible para todos. Su decisión salvó millones de vidas y redujo la enfermedad en un 96%. La fotografía de Salk se convirtió en un emblema de la ciencia puesta al servicio de la humanidad y no del beneficio personal. Luchadores de sumo entre girasoles, Japón, 1960. La foto muestra luchadores de sumo descansando en un campo de girasoles. Esta composición inusual une el símbolo tradicional de fuerza con un paisaje bucólico, creando una imagen casi surrealista. En la posguerra, el sumo seguía siendo deporte nacional y emblema cultural. Probablemente tomada para una revista, refleja la capacidad japonesa de encontrar armonía entre tradición, modernidad y naturaleza. Niños en venta, Italia, 1940. La fotografía muestra bebés con un cartel que dice "Se vende". Durante la Segunda Guerra Mundial, la pobreza y el hambre llevaron a algunas familias italianas a medidas desesperadas. Aunque la venta de niños era ilegal, casos como este existieron en zonas de extrema miseria. La imagen simboliza la crudeza de la guerra que golpeaba con mayor dureza a los más vulnerables, los niños. Rodaje de Forrest Gump, 1993. En la foto, Tom Hanks sostiene una claqueta en la famosa escena del banco durante el rodaje. La película, estrenada en 1994, ganó 6 premios Oscar y se convirtió en un clásico del cine. Este detrás de cámaras muestra la cotidianidad de un set que daría lugar a uno de los momentos más icónicos de Hollywood. Una simple toma de rodaje se transformó en parte de la memoria cultural mundial. El chimpancé Sammy, Belgrado, 1988. La foto retrata al director del zoológico de Belgrado intentando convencer a Sammy, un chimpancé famoso por sus fugas, de volver a su jaula. El animal escapó varias veces y recorría la ciudad, ganándose la simpatía de los habitantes como símbolo de libertad y resistencia. Cada fuga traía la atención de la prensa, y esta imagen de diálogo entre hombre y animal refleja tanto ternura como el dilema de la vida en cautiverio. El casco televisor de Walter Pichler, Austria, 1960. La imagen muestra un invento experimental del diseñador austriaco Walter Pichler, un casco con pantalla integrada que ofrecía efecto de presencia.
En los años 60, exploraban nuevas formas de interacción entre el ser humano y los medios, creando aparatos futuristas que aislaban al usuario del mundo exterior. Aunque nunca llegó a producirse en masa, anticipó la realidad virtual y las tecnologías VR actuales. La foto refleja cómo las fantasías de los 60 acabaron convirtiéndose en realidad en el siglo XXI. Mineros en el tranvía aéreo, Sudáfrica, 1880. En la foto, trabajadores descienden a la mina de diamantes de Kimberley en una plataforma suspendida llamada tranvía aéreo. En los años 1880, la seguridad era precaria, y estos traslados resultaban extremadamente peligrosos. A pesar de ello, estas condiciones permitieron que Sudáfrica se convirtiera en centro mundial de extracción de diamantes. La imagen documenta la dureza del trabajo minero y las desigualdades sociales de la época. El planeta Neptuno, visto por Voyager 2, 1989. Esta es una de las primeras imágenes nítidas de Neptuno, transmitida por la sonda espacial Voyager 2 tras recorrer más de 4.000 millones de kilómetros. La foto muestra el característico color azul verdoso del planeta, y las manchas oscuras, en realidad, gigantescas tormentas. Para la ciencia, fue un hito. Por primera vez se observaron detalles del planeta más lejano del sistema solar. La imagen se convirtió en ícono de la exploración espacial del siglo XX. Hombre y Ocesnos, Nueva Zembla, 1970. La foto muestra a un trabajador de una estación meteorológica soviética alimentando a 2 ocesnos huérfanos de oso polar. Sus padres habían muerto probablemente por hambre o cazadores furtivos. La escena transmite un raro instante de convivencia entre humanos y fauna ártica en un entorno hostil. Los cachorros juguetones contrastan con la imagen habitual de depredadores feroces. La fotografía se convirtió en símbolo de cuidado y responsabilidad hacia la naturaleza. Exposición del tabaco, Nueva York, 1924. La imagen retrata a una mujer sosteniendo un enorme cigarro en una feria como parte de la promoción de la industria tabacalera. En los años 20, fumar se presentaba como símbolo de modernidad y emancipación femenina. Hoy parece grotesco, pero entonces era parte del espectáculo publicitario. La foto evidencia cómo cambió la percepción del tabaco a lo largo del siglo XX. Soldados japoneses en Port Arthur, 1905. La foto fue tomada tras la sangrienta toma de la fortaleza rusa de Port Arthur durante la Guerra Ruso-Japonesa. En ella se ven soldados japoneses examinando un cañón de defensa costera. La victoria marcó un giro decisivo en el conflicto y consolidó a Japón como potencia militar capaz de desafiar a imperios europeos. La imagen refleja ese momento histórico que transformó el equilibrio mundial. Tripulación del crucero Hood, 1941. La foto muestra al orgulloso equipo del crucero británico Hood poco antes de su enfrentamiento con el Bismarck. En mayo de 1941, un proyectil alcanzó el depósito de municiones y el buque explotó. Murieron 1.415 marineros, solo sobrevivieron 3. La imagen adquirió un valor simbólico, recordando la fragilidad de la vida incluso a bordo de los barcos más poderosos. El verdadero Batman, Bill Smith, Nueva York, 1892. En la foto aparece Bill Smith, carnicero de Nueva York, que patrullaba por su cuenta las calles de noche para proteger a los vecinos. Usaba un disfraz con máscara que recordaba sorprendentemente al futuro superhéroe Batman. Aunque para muchos parecía una excentricidad, se ganó fama local como vigilante. La imagen suele llamarse un anticipo del cómic, pues conecta de forma insólita con el personaje creado décadas después. Matrimonio entre tradiciones y leyes soviéticas, Tayikistán, años 70. En la imagen, un joven firma la solicitud de matrimonio en una oficina civil soviética, mientras la novia permanece totalmente cubierta por un velo blanco. La foto refleja el choque de 2 mundos: la burocracia oficial soviética y las estrictas costumbres musulmanas de Asia Central, donde la mujer no podía mostrar su rostro en público ni siquiera en un día tan importante. El Estado intentaba modernizar la vida, pero los antiguos rituales religiosos seguían marcando la cultura cotidiana. Construcción de las Torres Gemelas, Nueva York, 1971. La foto capta el momento en que una torre ya brillaba cubierta de vidrio y metal, mientras la otra aún era un esqueleto de acero. Los rascacielos simbolizaron las ambiciones de Estados Unidos, convirtiéndose en los edificios más altos del mundo y en emblema del progreso técnico. Su construcción fue vertiginosa, con cientos de obreros y decenas de empresas implicadas. Ya en los años 70 eran un ícono de Nueva York, hasta que su historia terminó trágicamente en 2001. Indios Blackfoot en la azotea del Hotel McAlpin, Nueva York, 1920. Los nativos de la tribu Blackfoot rechazaron dormir en habitaciones de hotel y eligieron pasar la noche en la azotea de Manhattan.
Para quienes crecieron en las praderas bajo cielo abierto, las paredes de hormigón parecían una cárcel. Permanecieron con sus atuendos tradicionales de plumas en medio de los rascacielos. La imagen muestra el contraste entre el viejo mundo indígena y la nueva civilización industrial que amansaba, pero no logró quebrar del todo su espíritu. La evolución de los trajes de baño femeninos, 1875-1927. La fotografía ilustra cómo la moda femenina pasó de vestidos largos y cerrados a bañadores modernos y cómodos. A finales del siglo XIX parecían ropa pesada de diario diseñada para ocultar el cuerpo. Con el siglo XX llegaron versiones más cortas y ligeras, mostrando abrazos y piernas. En los años 20 ya existían modelos ajustados que recuerdan a los actuales. Era más que moda, significaba liberar a la mujer de restricciones sociales y darle el derecho a expresarse con su cuerpo. Escuadra del Pacífico de Estados Unidos en las Islas Marshall, 1944. La foto muestra la inmensa concentración de barcos estadounidenses listos para liberar las Islas Marshall de los japoneses. El océano brilla mientras portaaviones, cruceros, destructores y buques de apoyo forman un entramado perfecto. Fue una de las campañas clave de la guerra en el Pacífico. La imagen transmite tanto la potencia militar de Estados Unidos como la magnitud de las operaciones navales que definieron la contienda. Reencuentro tras 73 años, Auschwitz 2019. En la imagen aparecen 3 hombres judíos que sobrevivieron al campo de Auschwitz y fueron liberados el mismo día de 1945. La vida los separó durante décadas, hasta que se reencontraron en 2019. Muestran los números tatuados en sus brazos, recuerdo de un sistema que intentó borrar sus nombres. La foto simbolizó la resiliencia. Conservaron vida, dignidad y memoria para transmitirla a las nuevas generaciones. Pablo Escobar en Disneyland, 1981. La foto muestra al narcotraficante colombiano con su familia en Estados Unidos cuando uno era considerado enemigo principal de Washington. El contraste es fuerte. Un parque infantil lleno de alegría y la mirada dura del capo que ya construía su imperio. Escobar intentaba mostrarse como un padre común mientras dirigía una red que traería miles de muertes. La imagen refleja la dualidad entre vida familiar e historia sangrienta del cartel. Niños huérfanos de Vietnam en avión, 1975. La imagen pertenece a la operación Baby Lift, cuando miles de niños fueron evacuados antes de la caída de Saigón. En el avión, los bebés yacían en filas dentro de cajas de cartón sujetas al suelo. Para el mundo fue un gesto heroico. Aunque persisten dudas, todos eran huérfanos o muchos fueron separados de sus familias en el caos. La foto refleja la paradoja entre rescate y tragedia en tiempos de guerra. La gata Puli, veterana de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, 1959. En la foto aparece Puli, una gata que sirvió en un buque de desembarco de la Marina estadounidense. Acompañó al barco a decenas de misiones, siendo considerada talismán de la tripulación. Según recuerdos, presagiaba ataques con su inquietud. Vivió 15 años y recibió incluso condecoraciones junto al equipo. 3 barras y 4 estrellas. Es un caso único de un animal reconocido oficialmente como veterano de guerra. Máscaras de médicos de la peste, Europa, siglos XVII y XVIII. Los trajes con picos largos se convirtieron en símbolo de la lucha contra la peste negra. En los picos se colocaban hierbas, vinagre o especias, creyendo que filtraban el aire. En realidad la protección era casi inútil, pues se desconocían bacterias ni vectores. Para la gente, ver a un médico de la peste significaba que la muerte estaba cerca. Esta imagen quedó en la cultura como emblema del miedo y de la impotencia médica frente a las pandemias del pasado. Oso pardo gigante, principios del siglo XX. La foto de inicios del siglo XX muestra a cazadores transportando en un carro el cuerpo de un oso pardo gigante. En aquella época, ejemplares enormes eran más comunes, pues los animales disponían de vastos territorios y abundancia de alimento. En Siberia y Alaska se registraban auténticos colosos difíciles de imaginar hoy. Cazar a una bestia así se consideraba una hazaña que otorgaba gran prestigio. La imagen recuerda una era donde la caza de trofeos era habitual y el respeto por la naturaleza aún no tenía el mismo valor que ahora. Muñeca de nieve, Estados Unidos, 1894. En la imagen se ven mujeres moldeando una figura de nieve, no un muñeco tradicional, sino una elegante dama con vestido. Es un raro ejemplo de cómo a finales del siglo XIX incluso los juegos invernales se transformaban en arte.
Estas esculturas de nieve solían realizarse durante celebraciones y concursos de invierno. En la era victoriana, la silueta femenina simbolizaba tanto la belleza como la moral contenida. Hoy, la foto parece surrealista, una estatua de mármol viva en medio de un parque nevado. Traje de buzo, 1911. Este traje de 250 kilos, fabricado en aleación de aluminio, fue patentado como innovación para exploración profunda. Sin embargo, resultó demasiado pesado y poco maniobrable. Su aspecto recordaba más a un robot fantástico que a un equipo real. Pese a sus limitaciones, fue precursor de los modernos escafandros de profundidad. Este experimento reflejaba el deseo humano de conquistar las profundidades oceánicas mucho antes de los submarinos avanzados. El primer McDonald's, California, 1948. La foto muestra a Richard y Maurice McDonald frente a su restaurante, un sencillo drive-in hamburger bar. Su concepto, servicio rápido y menú mínimo, era revolucionario. Solo 9 opciones fueron la base de un imperio global. Los precios eran simbólicos. Una hamburguesa costaba 15 centavos. Hoy, McDonald's es parte de la cultura masiva estadounidense, pero en los años 40 fue apenas una idea audaz. La imagen recuerda que los gigantes mundiales nacen de pequeños inicios. Bombardero y explosión nuclear. Atolón Bikini, 1958. La foto se convirtió en símbolo de la era nuclear. En el fondo se eleva la nube del ensayo atómico mientras un bombardero estadounidense cruza el cielo. El atolón Bikini fue escenario de pruebas que mostraban la fuerza de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Para los isleños significó tragedia. Fueron desplazados de sus hogares. La imagen refleja el contraste entre el progreso técnico y la amenaza inédita que representaban estas armas para la humanidad y la naturaleza. La foto más inteligente, 1927. Imagen icónica del V Congreso Solvay en Bruselas. De 29 científicos presentes, 17 ganarían el Nobel. Entre ellos Einstein, Marie Curie, Bohr, Heisenberg. Aquí se reunió la élite que definió el futuro de la física y la química. Es el veneno colectivo del siglo XX en un solo cuadro. El abuelo Masái de Bashkeria, URSS, 1979. En la foto, un hombre con uniforme militar salva liebres durante una inundación, llevándolas en un bote. Es una referencia directa al poema de Nekrasov sobre el abuelo Masái que también rescataba animales. La imagen simboliza compasión hacia la naturaleza y cómo la literatura puede materializarse en la vida real. En la prensa soviética se usaban fotos así como material educativo, mostrar que la verdadera bondad era cuidar a los hermanos menores. Reserva de boletos de avión. Estados Unidos, 1945. La imagen muestra cómo se gestionaban las reservas antes de la era digital. Empleadas actualizaban manualmente enormes paneles de horarios con teléfonos y tarjetas de papel. Hoy parece lento y rudimentario, pero en su momento era lo más avanzado. De estos sistemas manuales surgieron las plataformas electrónicas actuales. La foto recuerda lo rápido que avanza la tecnología en los viajes. Obrero en rascacielos, Nueva York, 1930. La foto capta a un hombre almorzando tranquilamente sentado en una viga de acero sobre la ciudad. Estas escenas se hicieron icónicas durante el boom de los rascacielos. Los trabajadores laboraban sin arneses, arriesgando su vida cada día. Para ellos era rutina, para nosotros parece un desafío a la muerte. Estas imágenes simbolizan la valentía y la pobreza de inmigrantes que construyeron el sueño americano arriesgándolo todo por un salario. Soldado soviético y misiles, 1987. La foto pertenece al contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la URSS acordaron reducir armas estratégicas. El soldado custodia gigantescos misiles balísticos destinados a ser destruidos. La imagen refleja desconfianza y al mismo tiempo compromiso. Para muchos soviéticos, estos pactos parecían una concesión al enemigo, pero para el mundo representaban alivio. La escena simboliza la paradoja de vigilar con fusil un arma que pronto dejaría de existir. Niños en palmeras, Sri Lanka 1920. En la foto, un grupo de niños trepa por palmeras inclinadas para alcanzar cocos. En las islas del Índico, el coco era alimento y también economía. De la cáscara hacían utensilios, de las fibras sogas, y el aceite se comerciaba ampliamente. Para las familias era parte de la vida cotidiana, aunque implicaba riesgo al escalar gran altura. Las palmeras simbolizaban abundancia y supervivencia, mientras que para turistas europeos eran la imagen de un paraíso exótico. Pan carbonizado de Pompeya, año 79 después de Cristo. Un hallazgo único,
una hogaza de pan conservada tras la erupción del Vesubio. Todavía se distingue el sello del panadero, prueba de que en Roma ya existía un sistema de marcado de productos. Este pan se distribuía en mercados y a veces gratis durante el pan y circo. La erupción detuvo la vida de Pompeya en segundos, pero el manto de ceniza preservó objetos como este por siglos. Permite a los científicos reconstruir la vida diaria de ciudadanos sorprendidos por su último amanecer. Lina Medina, Perú, 1939. Esta foto pasó a la historia de la medicina. Lina Medina, con solo 5 años, se convirtió en la madre más joven del mundo al dar a luz por cesárea a un niño sano. Los médicos quedaron asombrados, padecía pubertad precoz. El caso generó repercusión mundial, pues los científicos buscaban entender cómo una niña pudo gestar un embarazo. Pese al dramatismo, Lina llevó una vida común, y su hijo creció creyendo que su abuela era su madre. La imagen simboliza lo impredecible de las capacidades del cuerpo humano. Mujer fotógrafa intrépida, Berlín, 1910. La imagen muestra a una joven con cámara en mano, de pie sobre una estrecha plataforma de madera, sin protección alguna, en lo alto de la ciudad. La fotografía en esa época era arte y reto técnico. Cámaras pesadas, placas de vidrio en lugar de película, y todo ello a decenas de metros de altura. Este acto revela tanto la valentía de la fotógrafa como el espíritu del inicio del siglo XX. Capturar perspectivas reservadas hasta entonces solo a los pájaros.